La Iglesia, fundada por Jesucristo, se extendió por todo el mundo porque los discípulos siguieron el mensaje "id y predicar a todos". Esos discípulos se extendieron por todos los países, se concibió, se originó, se fundó de esa manera la Iglesia universal. La Iglesia universal tiene una cabeza. El discípulo predilecto de Cristo, de Jesucristo, Pedro, predicó en Roma y se quedó en Roma. De esta manera, la Iglesia universal tuvo primer centro y primera cabeza en ese lugar, en Roma. Pero es una iglesia religiosa. Sin embargo, son múltiples las atenciones a las que tiene que acudir. Por ese motivo, se organizó, diríamos, con un sentido de iglesia humana, de organización humana, con un carácter administrativo, legislativo, porque son múltiples los lugares a donde va, hay que ordenarla y organizarla. La cabeza visible, el Papa, necesita de unos asesores, de unos religiosos, eclesiásticos de alto rango que ayuden al gobierno de la Iglesia universal. Reciben el nombre de cardenal. Por ese motivo, Huella de nuestro tiempo recoge todo este sentido, todo este espíritu, y hoy les ofrece este tema: Colegio de Cardenales. La dignidad de cardenal es fundamental en la Iglesia romana porque asesora y ayuda al Papa. Lo hace colegialmente. El tema va a ser tratado, expuesto y, como siempre, divulgado por un investigador, por un estudioso. Se trata de don Juan Gómez Díaz, al que, una vez más, le damos la bienvenida al programa y acompañado del agradecimiento, por supuesto, porque ese trabajo, esa teoría práctica que lleva el programa preparado por ti, pues es una satisfacción y un esfuerzo que hay que agradecer, Juan. Gracias a vosotros, al programa, por la deferencia y por aceptar el tema que hoy nos ocupa, sí. Que antes de iniciarlo, si te parece, quisiera situarlo de tal forma que no se entendiera que la oportunidad del programa se debe a un azar cronológico. Sí. El fundamento es que el pasado 30 de septiembre tuvo lugar en Roma la celebración de un consistorio público en el que se crearon 21 nuevos cardenales y 3 de ellos eran españoles. Por esa circunstancia y aprovechando que el Tajo pasa por Toledo, sí, pues vamos a hablar de los cardenales y del colegio cardenalicio, sin que de ningún modo sea una tesis doctoral, ni una lección magistral, ni de teología, ni de derecho canónico, solamente informativo, que ya es bastante. Pues muy bien. Amigos que nos siguen en el programa, don Juan Gómez Díaz es historiador, un investigador de temas actuales, fundamentalmente de aquellos que están temas comprometidos con el mundo actual y con la acción actual del hombre. No voy a enumerar todos los que ya han pasado, los contenidos que han pasado por el programa,
Pero en el tema de hoy, don Juan es un investigador nato. Pertenece a la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo como académico correspondiente y a la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Toledano, estudioso, investigador, siempre nos atrevemos a pedirle un nuevo tema. El tema de hoy, cardenales. Empezamos por el término. Cuando hablamos de cardenal nos suena muchas veces a algo de gran dignidad, otras veces a algo impreciso, muy difícil de captar, pero hay una gran confusión en el término. Por ese motivo yo te pregunto. Vamos a ello, a ¿Qué intentarlo. es un cardenal? Etimológicamente, la palabra cardenal viene del latín cardo cardinis y significa gozne bisagra, es decir, eje principal, algo concreto e importante. Es la más alta dignidad que puede conceder el Papa a un eclesiástico. Pero dejando a un lado el tema gramatical, nos vamos a centrar en la figura del cardenal como dignidad eclesiástica, como la máxima concesión que otorga el Papa a un eclesiástico, como decía antes. Estos cardenales, estos clérigos de Roma, eran los originarios titulares de las iglesias romanas y como tal se llamaban cardenales. De ahí viene que todos los cardenales que forman el colegio cardenalicio añadan a su título de cardenal el de una de las iglesias de Roma. Concretamente, en el último consistorio celebrado, como decía, el pasado 30 de septiembre, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, es cardenal presbítero de Santa María de Montserrat de los Españoles y el rector mayor de los salesianos, Monseñor Ángel Fernández Artime, es titular diácono de Santa María Auxiliadora en Vía Tuscolana. Esa puede ser la definición de un cardenal. Bien, pero ¿cómo se inicia ese proceso de nombramiento de cardenales? Porque a los fieles de pronto nos encontramos con la noticia, pero debe tener un proceso, yo pienso, excesivamente minucioso o muy meticuloso. Por ¿verdad? Supuesto que debe tener un proceso minucioso y meticuloso al cual nosotros no podemos llegar. Llegamos al público, a lo que se conoce. Se inicia el proceso cuando el Papa normalmente, después del Ángelus de un domingo, anuncia desde la ventana de su despacho la creación de nuevos cardenales. Y digo creación porque los cardenales se crean, no se nombran, son creados. Esto ocurre 2 meses antes aproximadamente de la celebración del consistorio. Hay que tener en cuenta que esos 2 meses son para que el interesado, que estará seguramente en el otro extremo del mundo, pueda confeccionar sus vestiduras, los procesos administrativos. Así que en el caso presente que nos ocupa, se anunció en julio para celebrarlo en el 30 de septiembre. Este proceso, pues por supuesto, llegará a través de los oídos y de la voz de muchos informadores o del propio Papa, que es el que en última instancia decide. Cuando vemos a un cardenal, nos llama la atención porque lleva unos ropajes muy vistosos, casi, yo diría, muy llamativos. Pensando un poco en la austeridad, pues dice, son poco austeros esos ropajes, pero sin embargo deben tener un gran significado, porque no se pondrán así por las buenas, sino porque a lo largo del tiempo, históricamente,
¿verdad?, hayan ido tomando forma, tengan su origen, tengan su porqué. Y esto, si te parece y es posible, el divulgarlo también a los fieles y a los oyentes y a los espectadores les puede agradar. ¿Por qué tienen esa capa tan larga, ese color de púrpura? Todo esto debe tener, ¿verdad? Bueno, pues vamos con ello. Pero antes quería completar la pregunta anterior diciendo que esos cardenales eran los clérigos de parroquias de Roma, y clérigos no necesariamente sacerdotes. Eso perduró al principio de la Iglesia, y el último caso que se dio fue en el siglo XIX, en 1858 concretamente, cuando Pío IX nombró cardenal a Teodolfo Mertel, que era laico. Solamente se ordenó de sacerdote, de diácono, y fue secretario de Estado. Hubo otras circunstancias y en otros momentos, como es el caso del inglés Thomas Wolsey, el español Alberoni, en Francia los cardenales Richelieu y Mazarino, que no eran obispos, algunos sacerdotes. Actualmente esto es imposible que se dé, puesto que el Papa Benedicto XV en 1915 definió que todos los cardenales debían ser sacerdotes. Y fue Juan XXIII en el año 58 el que estableció oficialmente que además de sacerdotes debían ser obispos. Circunstancia esta que a lo largo de la charla pues veremos se ha modificado. A los nombrados últimamente españoles eran obispos, además del arzobispo de Madrid. ¿Los otros dos eran obispos? Sí, eran obispos. Además el arzobispo de Madrid, don José Cobo, monseñor José Cobo, era por supuesto era obispo auxiliar, y los otros dos eran sacerdotes, un obispo y el otro solamente sacerdote. El rector mayor de los salesianos, monseñor Ángel Fernández Artime, era sacerdote y no se ha ordenado obispo. Y el otro es monseñor François Bustillo, que es natural de Pamplona y es franciscano conventual, arzobispo de Ajaccio, en Córdoba. Así que los dos son obispos y uno, el salesiano, sigue sin ser obispo. Pero es que, como habías expuesto, que llegó un momento históricamente que todos los nombramientos recaían en el obispado. Arzobispo y obispo es una cuestión un poco más administrativa, si queremos, pero de diócesis, amplitud de diócesis. Sí, efectivamente esa es la norma, pero esa norma los papas se la saltan cuando creen conveniente, porque, como hemos dicho, cardenal es una dignidad y es un reconocimiento. Tenemos casos, por ejemplo, como el del jesuita Avery Dulles, hijo del secretario de Estado norteamericano John Foster Dulles, que nos acordará, y sobrino del director de la CIA, Allen Dulles, que sin ser obispo fue creado cardenal. Era profesor de la Universidad de Fordham en el Bronx neoyorquino. Otro caso reciente tenemos a monseñor Bartolucci, el director de la Capilla Papal, que tampoco fue nombrado consagrado obispo. Y más reciente aún tenemos en el caso del predicador de la Casa Pontificia, el padre capuchino Raniero Cantalamessa, que tampoco ha sido nombrado obispo. Es decir, que son muchos. Son muchos y en muchas circunstancias, pero la mayoría es con mayores de 80 años, con lo cual no participan en el cónclave, y es una dignidad, es un reconocimiento. El caso que yo conozca más reciente y que con la edad que tiene es el del salesiano Fernández Artime, creado cardenal con poco más de 50 años y que sí entrará en el cónclave. Es decir, que la dignidad se gana.
Por supuesto, ¿verdad? por supuesto. La dignidad se gana dentro no sé, de la curia romana, y además que sabemos por la historia que son asesores natos del Papa, porque les puede, de hecho, son nombramientos que van correspondiendo también otra aplicación a la Iglesia, es decir, Sí. otro servicio a la Iglesia, podríamos decir. En conjunto, en colegio, y particularmente muchos de estos cardenales, sobre todo los llamados cardenales diáconos, que luego hablaremos de ellos, pues son los presidentes o directores de las congregaciones o dicasterios de Roma. Y podríamos calificarlo en términos civiles como ministros de algún departamento. Ya. Volvemos al tema de las vestiduras, que lo hemos dejado apartado, y hay 3 tipos de vestiduras para un cardenal. Está, en primer lugar, el hábito piano. El hábito piano se llama porque lo creó Pío IX, es un traje talar, y se llama talar porque aparece hasta los talones. Ahí lo vemos, ¿no? Ahí lo vemos. Sotana filetata, faja roja, solideo rojo, pectoral con cadena. Ese color rojo, ahí tenemos al cardenal Sorbonne de Viena, el arzobispo de Viena, que es dominico. Ese color rojo no es exactamente el color rojo, ahora sí, pero en tiempo fue púrpura, que es distinto. Eso se obtenía de un molusco marino, y se ve que los tiempos cambian y que es más costoso, y se termina por decidir que... Era un molusco del Mediterráneo. Ese sería el primer... Y ahí vemos también que a ese hábito piano, cuando el interesado asistía a alguna recepción oficial, civil, y siempre obligatoriamente en visitas al Vaticano, llevaba el ferraiolo, que es una especie de manteo. Cuando iba con duyeta o gabardina, en vez de el birrete, llevaba un sombrero que llamaban de teja o Saturno, porque es como el astro con los anillos. Esas prendas de abrigo en el hábito piano se han ido desapareciendo, sobre todo eso. Sin embargo, se conservan de alguna forma. Recordaremos muy cercano a don Marcelo que vestía en invierno, encima de ese traje piano, el hábito piano, un tabarro, una especie de capa un poco más fuerte. Y actualmente vemos a don Braulio, que muy garbosamente luce una capa española. Lucía. Pues bueno, continuará. Continuará. Yo le he visto recién, con ella, y como digo, muy garbosamente, sin duda recordando su permanencia en Salamanca con los botones charros. Así que ese sería... También le recuerdo en la catedral, con la capa española. Ese sería el hábito piano. Luego está el hábito coral. El hábito coral viene de coro, es el que se viste en el coro. Es cuando un cardenal, igual que un obispo, actúa dentro de la iglesia, dentro del templo, pero no oficia. Ahí tenemos al cardenal arzobispo de Nueva York, Timothy Dolan, cuando fue creado cardenal, con la birreta y en su mano derecha y el anillo que le entregan. Ese anillo es común a todos los cardenales y simboliza la unión del colegio cardenalicio con el Papa, con el ministerio petrino. Ahí tenemos el hábito piano que decía antes y el hábito coral. Después está el hábito litúrgico. El hábito litúrgico es parecido o es exactamente igual que el de los obispos y el del Papa. Es cuando se revisten para celebrar la Eucaristía, casulla, mitra, alba, etc. Hay algunos que por razones de tipo, diríamos, conservadores, pues además de la casulla utilizan debajo una dalmática o una tunicela, porque el obispado es la plenitud del sacerdocio y es como un obispo es la plenitud
de todo, del diácono y del sacerdote, que esto luego se transmitirá al colegio cardenalicio, porque hay cardenales obispos, cardenales sacerdotes y cardenales diáconos. Sí, sí. Juan, yo he visto alguna vez la firma de un cardenal y es muy detallada de la siguiente manera, que yo te pregunto, yo no quiero adelantarla, pero yo la he visto, pero es muy larga y muy complicada. Sí. ¿Cómo se nombran pues ellos? Una de las circunstancias que cambian del momento que es hasta en la firma. Normalmente los cardenales, como he dicho antes, son obispos y el obispo firma con una cruz el nombre y el cargo. Sí. Recuerdo de don Anastasio en Toledo, la cruz Anastasio, obispo auxiliar de Toledo y vicario general. En los cardenales ocurre de otra forma. Además de la cruz, ponen primero el nombre y después cardenal y los apellidos y después el oficio. Sí, sí. Así, por ejemplo, el Monseñor Cobo sería Su Excelencia Reverendísima José Cardenal Cobo Cano, arzobispo de Madrid. Es decir, después del nombre José Cardenal, sí. Apellidos y arzobispo de Madrid. Y el cargo. Un ejemplo concreto, si a ti, querido Andrés, por alguna circunstancia llegaras a ser cardenal, serías Andrés Cardenal Sánchez Escobar de San Juan de los Reyes en el puente de San Martín. Ese sería el título de un cardenal. Eso sería el mejor título que me podrían dar a mí en la vida. Pero es identificativo por donde vives, es donde está la Iglesia. Claro. Al título se añaden algunos casos, como en el de Fernández Artime, que es en Vía Tuscolana, la iglesia de María Auxiliadora en esa calle. Esas son una de las diferencias. La vestimenta, el tratamiento, todo es muy pomposo, muy pomposo. Por un lado, pues no lo sé, todo esto es muy discutible, porque quien nos escuche dirá, pero ¿para qué tanta pompa? Bueno, no vamos a entrar en ese terreno, pero un cardenal, lo mismo que un obispo, también tiene otros distintivos, ¿no? Además de el ropaje, la vestimenta, el título, ¿qué otros distintivos le diferencian un obispo de otro obispo, un cardenal de otro cardenal? Pues la principal diferencia es en las vestiduras. Lo único que cambia es el color, pero es el tratamiento. El tratamiento de un obispo es su excelencia y en el caso de los cardenales es su eminencia reverendísima, o como dicen los italianos, la sua eminenza, solamente eminencia. Ese es el principal tratamiento. Y luego, por supuesto, dentro del Vaticano, de la Iglesia, el templo en San Pedro, está el orden de prelación de que los cardenales se sitúan por delante de los obispos y arzobispos. Y una diferencia gráfica que podemos identificarlos es por la heráldica. La heráldica nos identifica si una persona es obispo, si es arzobispo, si es cardenal. La heráldica es la ciencia que sirve para entender y componer, no solamente para entender, sino componer un escudo heráldico. Y el nombre de heráldica viene del heraldo, el hombre, el que anunciaba en los torneos a los participantes. Muy interesante esa apreciación que habías hecho, que yo no la había pensado, sobre la heráldica, el escudo. Yo pienso que, aunque no sea nada más que alguna cita, porque llegamos a la mitad del programa, y yo quiero que veamos un escudo de un cardenal o de un obispo también, para ver la comparación. Claro, y hasta dónde llega. ¿Algún dato general? Y hacemos un descanso. Pues el dato general es que todos los escudos heráldicos, desde el Papa hasta el de un humilde párroco de la parroquia de un pueblo, tienen escudo heráldico. Y el de cardenales y obispos es básicamente igual. El galero
y las borlas. Y dentro la identificación personal con el personaje, que ahora lo veremos. Bueno, pues como llegamos a la mitad del programa y yo quiero que esta heráldica se explique, porque tú lo explicas muy bien, porque quien nos escucha pues diga, pues mira, yo no había pensado el por qué existía eso. La heráldica existe en todos los grandes personajes y en los menos personajes, pero todo el mundo tiene su identidad, ¿verdad? Pues después de un descanso nos explicas todo esto, Juan. Muy bien, amigos, muy bien. Una pequeña pausa. Estamos en el programa Huellas de nuestro tiempo con el Colegio Cardenalicio. Cardenal es la más alta dignidad de un eclesiástico en la Iglesia Católica. Estamos en Huella de nuestro tiempo, hoy hablando de ese tema, el Colegio Cardenalicio. Continúa con nosotros don Juan Gómez Díaz, que nos ha hecho un relato histórico del nombramiento de cardenal y cómo son apoyo, asesores del Papa como cabeza visible de la Iglesia. Continúa con nosotros don Juan Gómez Díaz y yo le pregunto, el escudo es un gran distintivo de la persona, lo mismo que antes el nombre, decían nombre, cardenal, apellidos, arzobispo de tal sitio, título, dignidad. Pero tienen un escudo. El escudo tiene un gran significado. ¿Por qué no lo analizamos, Juan? El escudo tiene un gran significado y una persona que con conocimientos básicos inmediatamente identifica si es un obispo, si es un arzobispo, es un abad o un párroco. Esencialmente, obispos y cardenales tienen de común el galero y las borlas. El galero es el gorro que usaban los libertos en Roma y según el número de borlas se sabe si es cardenal y el color. Ahí tenemos el caso de un arzobispo que tiene 30 borlas, un arzobispo primado, tiene 30 borlas igual que el de cardenal. El cardenal lleva 30 borlas rojas y el arzobispo, hemos visto, si viéramos la anterior, se trata del escudo de nuestro arzobispo, de don Francisco, que lleva esas 30 borlas y además lleva una cruz con 2 travesaños significando lo de arzobispo y el collar mozárabe más el lema. Ese lema pues es de interés particular. Recuerdo el de don Francisco, que por su sencillez a mí me llamaba la atención, obediencia y paz. Así que tenemos un cardenal, lleva 30 borlas de color rojo. Un arzobispo primado o patriarca lleva las mismas pero en verde. Un arzobispo 20, ahí tenemos el escudo del cardenal Cañizares, también como arzobispo y con el escudo mozárabe. Ese escudo es otro estilo de un cardenal y es el del cardenal camarlengo, que luego en la composición de cuando hablemos definiremos lo que es el camarlengo. Así que hay algunos particulares. En este caso que vemos ahora es el escudo de nuestro obispo auxiliar, don Francisco César, con las 12 borlas verdes y la cruz de obispo. Y veremos uno de un cardenal
de un cardenal, ahí tenemos el del cardenal Ángel Fernández Artime, que es exactamente igual que todos los demás, solamente que le falta una cruz con 2 travesaños. No lleva cruz porque no ha sido creado, no ha sido consagrado obispo. Es cardenal y esa es la razón por la que no lleva la cruz. Muy bien. Bueno, ya tenemos el gran distintivo. La cartela o la inscripción es muy particular. Hay otros escudos que ahora mostraremos como curiosidad. Tenemos el del arzobispo de Oviedo, Monseñor Sanz Montes, que debido a su procedencia franciscana, en vez de borlas, ha puesto los escudos, los nudos franciscanos. Sí. Observan ahí. Hay otro, el del obispo de la Seu d'Urgell, Monseñor Enric Vives y Sicilia, que incorpora una corona. Esto es llamativo, en un obispo. Siendo obispo, lleva la cruz con los 2 travesaños porque el Papa le nombró, aunque es un obispado, le nombró arzobispo ad personam, a él particularmente, y lleva la corona por ser titular como copríncipe de Andorra junto al presidente de la República Francesa. Es decir, este arzobispo en el Vaticano, cuando hay recepciones, se sienta dentro de los jefes de Estado. Sí. Esa es una de las variedades que hay. Pues muy curioso, sí. El llamativo. Cuando vayamos a la catedral y veamos un sombrero en lo alto, y diremos, aquí está enterrado un cardenal. Hay curiosidades, por ejemplo, dentro del hábito de los cardenales, del color de los cardenales, que también merece destacarse. El obispo de Tortosa, siendo Tortosa un obispado, el solideo que lleva es rojo como el de un cardenal. Sí. Eso se debe a Adriano VI, el Papa, que fue obispo de Tortosa y concedió ese privilegio para la ciudad. Hay el caso también del patriarca de Lisboa, que usa una mitra parecida a una tiara, y otro caso curioso es curiosísimo, es el del patriarca de Venecia. El patriarca de Venecia viste exactamente igual que un cardenal sin ser cardenal. La única diferencia es que la birreta lleva pompón y la de los cardenales no. Hay otra curiosidad que no se me debe pasar por alto ni para conocimiento de los demás. Hemos tenido que el nombramiento, la imposición de la birreta, el anillo y un cilindro de cartón que se entrega al nuevo cardenal, no siempre lo ha hecho el Papa. En ocasiones lo han hecho jefes de Estado. Se da la circunstancia de que Francia, España, Italia, Portugal eran los jefes de Estado los que imponían la birreta. Se ha tenido siempre el tema como una intromisión en España del gobierno del general Franco. Y también en Francia y en Italia. Como una intromisión dentro de la Iglesia. Y no era, se entendía como que era un derecho que ejercía el jefe del Estado, no, es una prerrogativa, el derecho se lo había concedido el Papa y delegaba en él. Eso afortunadamente desapareció desde el año 69, pero podemos verlo que en el caso de Francia se ha dado casos, el presidente francés Vicente Auriol, perteneciente a la Internacional Socialista, veremos la foto imponiendo la birreta cardenalicia a Monseñor Roncalli. Ahí tenemos a Roncalli y otro más. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos. Esto nos demuestra que era en otros países y no por la ideología. Hay otro presidente francés, Gaston Doumergue, que era protestante, igualmente puso la birreta cardenalicia. Así que es una cosa felizmente superada, pero que hay que dejar constancia para que se sepa que es una prerrogativa del jefe del Estado a la nación por su catolicidad, no a la persona del jefe del Estado. Pero bueno, también es un reconocimiento
importante para Roma. Claro, claro, eso lo hacía. Y una relación de Roma con las naciones a las que concedía ese privilegio. Solamente se lo hacía a esas 4 naciones, igual que ocurre otro tanto en la vestidura de las mujeres en presencia del Papa. La mujer delante del Papa van todas de negro, sí. Y menos las reinas de España y de Bélgica, que pueden ir de blanco. Hemos visto a doña Sofía y a doña Fabiola vestidas de blanco. Pues son prerrogativas, pero no que tienen más importancia ni ánimo de crítica, no, buscarle bueno, es una relación, deferencia. Una relación armónica que hay con Roma y Roma con esas naciones. A mí me parece bien que, ya que se mantiene, diríamos, este protocolo, pues que se mantenga con esos detalles y llamados privilegios, pero con esos detalles. Muy exhaustivo todo tu exposición, pero tenemos que entrar en la composición del colegio cardenalicio, porque eso tiene no solamente la historia que estás expresando, sino también la composición tiene su gran contenido. Claro, claro. El colegio cardenalicio, sí, como tal, pues está compuesto por 3 tipos de cardenales. Igual que en el orden sacramental existen diáconos, sacerdotes y obispos, el colegio cardenalicio lo componen esos 3 tipos de cardenales obispos, cardenales diáconos y cardenales presbíteros y cardenales diáconos. No quiere decir que todos son obispos, pero están en el orden de prelación, son así. Cardenales obispos son 6. Son los titulares de las antiguas diócesis suburbicarias de Roma, que son Albano, Frascati, Ostia, Palestrina, Porto Santa Rufina, Santa Sabina, Poggio Mirteto y Velletri. Juan, hay que hacer un gran esfuerzo de memoria para saberse. Bueno, todas son localidades italianas. Italianas, que tienen su propio obispo. No es que estos cardenales sean obispos, le dan ese el título. Son 7 sedes suburbicarias, pero 6 obispos, porque al deán de la catedral, al decano, al que ejerce no el poder, la representación de todo el colegio, se le asigna automáticamente la diócesis de Ostia. Y entonces es titular de Ostia y de Velletri, que es la otra esta. Pues esos son el orden de los obispos. A ellos se accede y de ahí sale necesariamente el decano. A esos cardenales obispos se le añade también ahora y bueno, y hace tiempo, los patriarcas de las iglesias orientales. Los patriarcas, por ejemplo, el patriarca de Antioquía de los maronitas, el patriarca de Babilonia de los caldeos y el patriarca de Alejandría de los coptos, que está vacante por fallecimiento de su patriarca Antonios Naguif. Este título de patriarca se da normalmente en las iglesias orientales. En la iglesia latina es muy poco, hay varios casos, muy pocos casos. Algunos nuestros espectadores lo recordarán. En primer lugar está el patriarca de Venecia, el patriarca de Lisboa y el patriarca de Jerusalén. Esos tienen el título de patriarca. Y luego hay 2 que no están en uso, que correspondían a obispos, que eran el patriarca de las Indias Occidentales y el patriarca de las Indias Orientales, dividido por el Tratado de Tordesillas. El titular del patriarcado de las Indias Orientales estaba en Goa y el de las Occidentales en Madrid, y lo ocupaba el obispo que recordaréis, el patriarca Eijo Igaray. Sí, sí. Y actualmente el otro patriarca es el patriarca latino de Jerusalén, que es Monseñor Pizzaballa, que ha sido creado cardenal. Y quiero destacar la postura de este cardenal,
que se ha ofrecido en la crisis, en la guerra, dicho con toda la rotundidad de la guerra entre palestinos y judíos, como sustituto de los niños rehenes judíos que tienen los palestinos. Así que esa es la composición dentro del colegio. Y dentro de esas 3 divisiones hay otros cargos importantes. El más importante, por supuesto, es el decano. Es el que preside el colegio. No es que tenga autoridad, es el que preside. Es el que celebra la misa cuando se va a celebrar el cónclave, la misa pro eligendo pontifice, es el que tiene la representación de todos. Otro es el camarlengo. El camarlengo, ese camarlengo no es un vicepapa, como la gente cree que no es. La Iglesia no tiene vicepresidentes ni vicepapas. El camarlengo es el que se encarga de los asuntos económicos durante la sede vacante. Y luego está el cardenal, los diáconos, y dentro de ellos el cardenal protodiácono, que es el más conocido. Hay también unas funciones, estamos viendo. Cardenal, por supuesto, cada uno tiene su función, y la del cardenal protodiácono es curiosísima y muy conocida. El actual es Rafael Martino, y pues a lo largo de los siglos, y sobre todo de los años, mejor dicho, por nuestra edad, hemos visto algunos que son los que anuncian la elección del nuevo Papa. Ese es el encargado, el protodiácono, el primer de la orden de los diáconos. Recuerdo en el año 78, tú lo recordarás también, a Monseñor Pericles Felici, que fue el año de los 3 papas. Estuvo Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Y le tocó anunciar a 2 de ellos. Y con la clásica frase ya de Annuncio vobis gaudium magnum habemus papam. Y a continuación describe el nombre, Eminentissimus reverendissimus Dominus Albinum. Sí. Y sí que qui sibi nomen imposuit Luciani, al cardenal Luciani. En fin, ese es muy importante. Después, otro que también tenemos recordatorio por su especial significado y lo que hizo, fue el que anunció a Benedicto XVI, el cardenal salesiano Medina Esteve de Chile, que hizo gala, fuera de toda norma, de anunciar en latín, en español, en francés y en alemán el anuncio papal, diciendo fratelli e sorelle carissimi, en distintas lenguas, algo que no se había hecho. Sí. Y al último, desgraciadamente, le pudimos entender muy poco, digo al último, en el caso del Papa Francisco, porque era Monseñor Torán, enfermo de Parkinson, y prácticamente no se le entendió, ya fallecido, por cierto. Así que el cardenal protodiácono tiene esa misión especial. Funciones muy específicas. Como colegio también tiene un asesoramiento al Papa como colegio. Tiene asesoramiento particular de cada uno y en conjunto cuando él lo demanda. Ahí vienen los consistorios. Los consistorios son los consistorios que se celebran públicos ordinarios, como el que hemos hablado, y está el que es extraordinario, que por alguna circunstancia el Papa lo solicita. Y luego, a nivel particular, los cardenales que son los presidentes de los dicasterios o de las congregaciones, esos tipos de cardenales son los que están en Roma. Los cardenales obispos también, por supuesto, los presbíteros son los que son titulares de diócesis en el mundo, y los diáconos son los cardenales diáconos, son los que no son titulares de una diócesis, sino que están en Roma en labores, llamaríamos administrativas. Bueno, pues nos quedan 2 cuestiones en esta última parte del programa.
La primera, yo quiero que por lo menos nos des una explicación. Hemos visto las funciones que tienen los cardenales, pero cuando aparece necesidad de nombramiento de un papa, ¿cómo funciona? ¿Cómo actúa el cónclave de cardenales? Bueno, pues cuando por dimisión o fallecimiento del papa reinante, que era como se llamaba antes, ya no, porque ya no lleva la tiara, antes llevaba la tiara, que Benedicto XVI la eliminó y puso en su lugar una mitra, como todos los obispos. Una mitra que ha hecho cierto guiño a una tiara, pues tiene 3 bandas dibujadas como las 3 coronas que tenía la mitra. Eso lo diseñó un cardenal, el cardenal Andrea Cordero de Montezemolo, que era un heraldista, y ya no se ha vuelto a usar la tiara desde Pablo VI. Fue el último que la usó, se la regalaron en Milán, donde era arzobispo, y a los pocos días la depositó en el altar de San Pedro, y actualmente está en el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción en Washington. ¿Cómo se organiza el cónclave? Pues aunque sea brevemente, pues claro, es un proceso largo. Es un proceso largo, brevemente, pues una vez que se celebran las exequias, tiene lugar la convocatoria de una congregación general de todos los cardenales en Roma y se reúnen según lengua, o sea, idioma o otras circunstancias que desconozco, pero por grupos. Y tiene después lugar la misa pro eligendo pontífice, que la preside el cardenal decano. Se reúnen en la capilla Paulina todos los cardenales, de ahí todos los cardenales, y digo todos, incluidos los de 80 años, y de ahí van a la capilla Sistina, que es donde tiene lugar la elección. Que donde ya no participan los de mayores de 80 años. En esto hay que tener una excepción. No exactamente ni automáticamente una persona porque su DNI diga que tiene 80 años, un cardenal deja de ser elector, sino tiene que darse la circunstancia de que haya papa. Imaginemos una persona cuando ocurra el fallecimiento del Papa Francisco, alguien que cumpla 80 años durante hay sede vacante, ese sí puede ser elector. Ya. Bien, llegamos al final del programa, pero tú, como eres un hombre muy meticuloso, un investigador muy concienzudo, toda la lección que nos has expuesto es para darte matrícula de honor, ya no hay nota. Yo, si tuviera que calificarte como alumno, te pondría la máxima, como decía el padre Rodríguez, un 10 con comillas. Bien, pues después de eso, aunque sea brevemente, hay un pequeño comentario a 2 películas que tú nos vas a exponer en estos últimos minutos. El cardenal y las sandalias del pescador. ¿Qué ocurre? ¿Qué contenido tienen? Pues sí, he querido traer y traigo esta citación de estas 2 películas porque resumen las 2 muy completamente tanto las funciones, vestiduras, hábitos de los cardenales. La primera es El Cardenal, es del año 63 y es de Otto Preminger. Es una gran película y trata de la elección de un simple sacerdote de Boston, de la católica Boston en Norteamérica, hasta llegar a cardenal toda su vida. Cuando es consagrado obispo, se sale de sacerdote, puede tener alguna crisis de fe en Austria y está interpretado por un actor norteamericano que tuvo muy poco éxito, más que éxito, que desapareció, Tom Tryon, y la inolvidable Romy Schneider. Una gran película sobre la figura del cardenal. La segunda es otra que es Las sandalias del pescador. Qué bonita. Es sobre una novela de Morrie West. En él trata la elección de un sacerdote
de un obispo del este y que estaba prisionero, y nos viene a reflejar la idea del cardenal Wojtyła. Vino, como él dijo cuando anunció el cardenal su nombramiento, que venía de un país lontano, de un país lejano. Es una crisis política internacional y el cardenal que lo interpreta muy bien es el Anthony Quinn, y interpreta al cardenal Kirill Lakota. Una película entrañable. Y la primera, que se me ha olvidado de mencionar, dicen que puede ser la copia o la narración de la trayectoria biográfica del cardenal de Nueva York, Francis Spillman. No sé si le recordarás. Pues es de eso. Ha tenido un recorrido histórico muy importante, pues y la prensa le ha divulgado. Así que quien quiera profundizar en el tema, tanto en visión como en comprensión, puede tomar estas dos películas como referencia. Bueno, Juan, no solamente la película, sino esta exposición tan detallada de lo que es algo que se escapa, porque en general cuando vemos a un religioso, a un eclesiástico, a un obispo, a un arzobispo, casi lo vemos igual, porque diríamos el vulgo, aunque sean fieles, pues no tienen esa capacidad ni conocimiento de percepción. Esto no se aprende, no hay ningún libro que diga vamos a estudiar esto. Sin embargo, los mensajes, esta trayectoria de lo que puede ser el comportamiento de un sacerdote, que desde diácono puede llegar a cardenal, desde presbítero puede llegar a cardenal, desde obispo puede llegar a cardenal, por una decisión del Papa, esto tiene un recorrido no solamente histórico, sino una responsabilidad sacerdotal y religiosa importante. Efectivamente, es algo importante. El Papa en este último consistorio dijo unas frases que me llamaron la atención y a las que yo quiero apostillar y que me perdone. Dijo, porque la procedencia de los cardenales era de Italia, España, Francia y poco más, y Estados Unidos. Hoy día están repartidos por todo el mundo. Imaginemos que hay un cardenal en Ulan Bator que tiene 1500 cristianos, y sin embargo Venecia no tiene. Y dijo el Papa acertadamente que eran los cardenales su procedencia como si fueran los instrumentos, cada uno tocara un instrumento de una orquesta sinfónica. A lo que yo añadiría que efectivamente así, que para tocar una partitura todos tienen que tener la misma letra. Juan, muchas gracias por esos detalles, por este final, y continúa preparando temas, porque Huellas de Nuestro Tiempo siempre te va a acoger con este cariño que generalmente hacemos. A vuestra disposición, como siempre. Muchas gracias, Juan. Y también a ustedes, una semana más, agradecerles su atención y animarles a que Huellas de Nuestro Tiempo va a seguir y siga con ustedes. Muchas gracias.